presentaré un nuevo video, la segunda parte, ¿qué es lo que la gente piensa de la filosofía? Tenemos una invitada especial, ella es Judith, es contadora y nos va a contestar algunas preguntas, qué es lo que ella piensa sobre algunos temas que ya hemos estado llevando. ¿Sí? Bienvenida. Gracias, buenas tardes por la invitación. La primera pregunta va a ser, ¿qué acción considera como buena? Ok, las acciones son obras que el ser humano hace, y una de las acciones buenas es apoyar a las personas, apoyar al ser humano en atenderlo, en darle lo que necesitan en nuestras posibilidades. Ok. ¿Qué aspectos le llevan a considerar una acción como mala? Como te decía, una acción es una obra. El no apoyar, el no dar, el no entregarse al ser humano es algo que es negativo para uno, y una obra mala es dejar de darle a otra persona lo que tú puedes dar, entregar. ¿Qué es educación? Educación es el conocimiento que va adquiriendo el ser humano a través de su crecimiento. Puede ser el conocimiento educativo, el conocimiento que te otorgan tus maestros, pero también puedes llevar una educación en casa, en familia. ¿Qué consideras como una buena educación? Como te dije antes, la educación son los conocimientos que vas adquiriendo, se van valorando, se van calificando a través de tus maestros, a través de los seres humanos que te rodean, y una buena educación se muestra y se vive. ¿Cuántas de tus emociones consideras que utilizas más? Las emociones, pues el ser humano nace con ellas. Una de mis emociones que utilizo, pues en cuestiones laborales, puede ser el enojo, una de las emociones, la molestia, el estar inconforme es una de las emociones, pero también es la que utilizo más, es el darme, ¿no? El prestarme a los demás, el compartir lo que uno sabe, porque es parte de mi trabajo, el apoyar y darle a los demás lo que yo ya tengo y que he recibido a través de los años. Si tuvieras la oportunidad de no tener emociones, ¿le gustaría? No, porque como te decía, las emociones es parte del ser humano, es parte de tu vida, es algo que te define, y si no tienes emociones, pues no tienes nada, estás vacío. ¿Qué piensas sobre la identidad personal? La identidad personal es la formación, es lo que te va identificando a través de los años, de cuando vas creciendo, te vas formando, y es lo que te define como ser humano. ¿Para qué existe la identidad y por qué es importante? Ok, la identidad es importante porque es lo que define al ser humano. Hablando civilmente, es lo que te marca, lo que te hace ver, o lo que te define como que existes. Por ejemplo, tu identidad el lugar donde naciste, su fecha de nacimiento, el nombre de tus padres. Entonces eso es lo más importante para el ser humano, porque es lo que te define que existes en la tierra. ¿Por qué el amor nos atrae tanto? El amor es un sentimiento, es algo con lo que nace el ser humano, es con lo que le va formando su personalidad, es parte de nuestra vida. ¿El amor es algo que se encuentra o hay que aprenderlo? No, el amor es algo que tenemos, que ya nacemos con él, solo que hay que identificarlo. En ocasiones hay que buscarlo, porque existe dentro de nosotros, pero muchas veces no nos damos cuenta y tenemos que buscarlo. ¿Qué opina de la conciencia del pasado? La conciencia es el conocimiento, es el conjunto de cosas que vas viviendo. Opino de que nos sirve para crecer o superar, o para no hacer las acciones que ya hicimos. Como te repito, la conciencia es conocimiento que ya viviste. ¿Qué opinas sobre la conciencia del futuro? Opino que no existe.
No existe porque te decía que la conciencia es conocimiento de lo vivido y como aún no llega a mi futuro, no lo conozco. Y necesito vivirlo para conocerlo. ¿Cómo te relacionas con los demás? Es fácil relacionarme con los demás porque mi carácter así me facilita la relación con las demás personas. Me gusta conocer, me gusta platicar mucho, conversar mucho con las personas, conocer al ser humano. Me gusta estudiar su conducta y es fácil mi relación con los demás. ¿Qué es para ti la mente? La mente es el conjunto de facultades que tiene el ser humano, que es parte del intelecto del ser. ¿Qué es la autorreflexión para usted? Pues la reflexión es pensar, analizar lo que ya hicimos. En autorreflexión es analizar o ver qué fue lo que yo hice. Reflexionar es analizar las acciones, analizar lo que dijiste o lo que hiciste. Entonces la autorreflexión es para mí algo importante porque nos hace ver si actuamos bien o actuamos mal o podemos hacerlo mejor. ¿Ha utilizado alguna vez la autorreflexión? Sí, muchas veces. Por lo regular en mi sector laboral, porque a veces cualquier cosa nos hace actuar mal y después pienso que no se debe de hacer así o no se debe tratar a las personas así, entonces sí, continuamente utilizo la autorreflexión. Agradecemos a la señora Judith que nos haya aceptado la entrevista en esta primera ronda de preguntas. No, gracias, al contrario, gracias por estar aquí, gracias por hacerme partícipe de su conocimiento. Hola, hoy me encuentro con un invitado especial. Él es el sacerdote Juan Pablo de la parroquia de San Martín de Porres. Bienvenido. Andele, muchas gracias. Bueno, ¿a usted qué ve desde su punto de vista cuáles son las acciones buenas y cuáles son las malas? Ok, pues primeramente antes de ver acciones buenas y acciones malas, tal vez primero el punto esencial debería ser la bondad. ¿Sí? Para poder entender esto de las acciones buenas y acciones malas, tal vez primero tendríamos que ver la bondad independientemente de las creencias, porque aun cuando creyéramos algo diferente, en el fondo, en nuestra estructura, por así decirlo, en nuestra estructura espiritual o trascendente, todos, aunque no nos demos cuenta de manera muy clara, todos traemos dentro lo que es la bondad, ¿sí? Lo que es lo bueno, ¿sí? Lo que es lo bello, ¿sí? Y así cuando uno se deja guiar por esta bondad, ¿sí? Por lo regular siempre las acciones buenas, así en este lenguaje tal vez un poquito ético, ¿sí? o moral, desde donde lo queramos ver, las acciones buenas simplemente serán todas aquellas acciones que podamos realizar en beneficio de el otro, lo mismo, otras criaturas, hasta la misma naturaleza. Hasta la misma naturaleza, sin mezclar las creencias. Las creencias vienen a dar un refuerzo a la idea de bondad que tenemos. Pero aunque uno no creyera nada, uno no puede negar lo que es lo bueno. Y así, si todos de verdad nos ponemos a pensar y adentrarnos, creamos o no creamos, pensemos o no de la misma manera, la bondad, ahí todos vamos a coincidir si hacemos el esfuerzo de adentrarnos independientemente de nuestras ideas, independientemente de nuestras creencias. Y si podemos definir lo bueno, podremos encontrar entonces lo que es lo malo en términos morales, o simplemente lo que no es bueno o lo que no está bien. Y así pudiéramos de una manera muy sencilla definir lo malo o lo que no es correcto o lo que no está bien,
simplemente como aquello que atente o vaya en contra de los demás, de mí mismo, de las criaturas y aún de la misma naturaleza, a la hora de referirnos a las acciones, sin mezclar temas de moral, de que si esto y que lo otro, con la mera idea de bondad que tengamos nosotros. Para usted, ¿qué son las emociones? ¿Cómo las demuestra a través de la, pues se podría llamar profesión, a lo que se dedica? ¿Cómo las demuestra diariamente como sacerdote y cómo de dónde provienen? Si es del amor, si es del enojo, del buen lado donde viene. Okay. Primero, ahorita tengo la dificultad de poder definir lo que son las emociones, porque no traigo un diccionario, ¿sí? Y aunque tal vez no pueda definirlas, sí puedo expresarlas, ¿sí? Eso sí. Aquí, independientemente del estilo de vida, más que profesión, ¿sí? La vida sacerdotal es un estilo de vida, ¿sí? Porque no es una profesión en el sentido de que es algo a lo que me dedico para poder vivir de ello, ¿sí? Es un estilo de vida, es decir, uno se va dando cuenta de que por aquí es la manera de responderle a Dios en el camino y uno lo asume, ¿sí? Como un estilo de vida. Y con respecto a esto de las emociones, yo creo que las personas más indicadas para poder responder el tipo de emociones que un servidor refleja a los demás, tal vez sea la gente que convive conmigo. Porque yo tal vez puedo tener una idea de, yo tal vez soy más así, soy más asá, y tal vez no esté en lo correcto del todo, pero lo que sí te puedo decir es de que las emociones, ¿sí?, que un sacerdote necesita siempre estar trabajando, tiene que ver con todo aquello a lo que uno se dedica de manera muy específica: a atender, a asistir. Al sacerdote comúnmente se le acostumbra a decir Padre. Sí, Padre. ¿Qué cualidades emocionales debería tener el sacerdote? Todas las que debe tener un padre de familia. ¿Sí? De hecho, por eso acostumbramos decirle a los sacerdotes Padre. ¿Sí? Porque son aquellos que atienden, aquellos que orientan, aquellos que pueden, no que pueden, que deben, aquellos que deben con su vida acercar a Dios a las personas, como un padre de familia con sus hijos les va enseñando la vida. ¿Qué emociones son las que más debe trabajar el sacerdote? O cualidades que debe tener, porque emociones tal vez es un tema ahorita que no lo definimos desde el principio, pero tal vez podemos hablar mejor de rasgos o cualidades que debe tener el sacerdote para poder fungir bien, ¿sí? Y que no caen de la nada, y que no las trae uno, y que a veces uno, si no las trae, uno debe trabajarlas. Aún como cuando se trabaja una figura de piedra, a veces a trancazos, hay que estar trabajando lo que necesita: paciencia, tolerancia, disponibilidad, alegría ciertamente, y sobre todo hay una muy en especial que este año sí, que estamos dedicando a lo que le llamamos el año de la misericordia. Hay una característica muy en especial que tal vez habíamos olvidado un poco: compasión. La compasión. No sé si la podemos englobar ahí en las emociones, pero compasión del otro. A veces estamos muy acostumbrados que el enojo, o la alegría, o esto y el otro, y a veces nos olvidamos que con lo que estamos tratando es con personas de carne y hueso, que tal vez están alegres, que tal vez están tristes, que tal vez están enojados, que tal vez están adoloridos, que tal vez tienen sufrimientos. Y nos hace falta, no solo a los sacerdotes, pero es muy necesario en la vida sacerdotal, saber compadecernos
de los demás. Y ahí viene muy profundo lo que es el amor, ¿sí? El amor, y sobre todo el que viene de Dios, ¿sí? Sobre todo el que viene de Dios. Es más, aún la gente que dice que no cree en Dios, digan lo que digan, que no creen en Dios y que esto y que el otro, pero sí es gente que sabe compadecerse. En el fondo tienen a Dios en su corazón. Y lo contrario también es cierto. La gente que dice que tiene mucho a Dios y que no deja de nombrarlo, pero si no sabe compadecerse del que tiene cerca, en verdad no tiene a Dios, ¿sí? El amor está ligado, es más, el amor es la base de la compasión y no se entiende una sin la otra. Amor, compasión, misericordia, piedad, como querramos llamarlo. Y tal. Bueno, ¿cómo se relaciona el pasado y el futuro con la educación? ¿Okay? Ese es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante porque podemos decirlo así. El problema que ahorita vivimos, porque vivimos un problema en el cual no sabemos a dónde vamos, porque hemos olvidado de dónde venimos. Y en esos puntos es donde la educación debe seguir fortaleciéndose. Cuando hablamos de educación, en ocasiones pareciera que hablamos de textos que hay que meternos a la cabeza, que hay que memorizar, que hay que saber para pasar los exámenes, para pasar las clases. Pero fundamentalmente, cuando hablamos de educación, hablamos de alimentar, ser alimentados. La educación de cualquier índole, porque es muy amplia, familiar, social, institucional, privada o pública, la educación debe alimentarnos. ¿Alimentarnos para qué? Esencialmente para la vida. Alimentarnos para la vida. La educación nos permite ir recogiendo todo lo que hemos aprendido del pasado. Ir recogiendo todo lo que hemos aprendido del pasado. Porque ninguno de nosotros está aquí de la nada. Todos somos herederos. Todos. Herederos de un lenguaje, herederos de una cultura, herederos de un sistema familiar, social, político. Todos somos herederos. De dónde venimos, la razón por la cual uno puede responder por qué somos como somos. A algunos les gusta responder porque yo soy muy original, porque yo tengo mis ideas. ¿Por qué somos como somos? Por el pasado. Por el pasado. Somos herederos del pasado. Y la conciencia del pasado no debe ser un mero recuerdo ahí metido en la memoria. La conciencia del pasado es estar aquí y ahora, haciendo lo que nos toca. ¿Cómo relacionar educación, pasado, presente, futuro? Con la conciencia. En la medida que yo sea consciente dónde estoy, de dónde vengo, qué tengo que hacer, podré ir abriendo un futuro. No puedo tener una conciencia del futuro porque aún no ha pasado. Pero sí puedo ir midiendo y pronosticando a dónde va la cosa si no atiendo el presente. Y no puedo atender realmente el presente si no me doy cuenta del pasado. Y así, a través de la conciencia, podemos siempre tener presente el pasado. Qué loco, ¿eh? El presente del pasado en la conciencia, para estar haciendo lo que me toca y estar abriendo el futuro. Estar abriendo el futuro, no como adivino, sino como aquel que sabe que construyendo desde aquí y ahora, sabe que puede venir lo otro, pasado, presente y futuro, a través de la conciencia. Y para que esta conciencia se mantenga al tiro, la educación. El problema, bueno, no el problema, la solución y respuesta está en la educación, pero no nos referimos a la educación pública, y ni modo, así hay que decirlo.
la respuesta de todo no está en la educación pública, o en una escuela, o en la universidad, o en un libro. La educación en general, desde la familia, comunidad, iglesia, ¿por qué no? ¿Sí? Hay que decirlo así, iglesia. Las universidades nacieron en la iglesia, tienen su origen en las universidades, ¿sí? Y esa es la misión también de la iglesia, alimentar y educar en base a unos principios universales, accesibles a cualquiera. Es un tema muy interesante que vale mucho la pena seguirlo profundizando. Esta conciencia que algunos dirán es lo que nos está faltando, la conciencia en muchos sentidos. Uno enciende las noticias, falta de conciencia ambiental, falta de conciencia política, falta de conciencia de padres, de hijos, de maestros, de iglesia, la falta de conciencia. Y ahí es donde está el meollo del asunto, que la educación es la que nos da muchísimas respuestas. Agradecemos que haya aceptado la entrevista y pues muchas gracias. Okay. Yo sí nada más quiero decirles que bueno que tienen esta oportunidad, que sus maestros promueven esto, y si los maestros a la hora de estar viendo esto dicen, qué respuestas tan medio generales, pues también a veces cuando uno lo agarran en frío, pero con mucho gusto ya luego tal vez pudiéramos con mayor precisión, que al final de cuentas no es tan importante ser muy preciso, pero sí es muy bueno ir generando esta conciencia. Okay. Muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, estamos con nuestro amigo Víctor. Él nos va a responder nuestra siguiente parte de nuestras preguntas. Pues bienvenido, Víctor. Gracias. ¿Qué acciones consideras como buenas y qué acciones consideras como malas? La mala sería robar. La buena sería ser cordial con las personas que te rodean. Acerca del pasado y el futuro. El pasado es lo que viví y aún sigo recordando. El futuro es lo que estoy viviendo y luchando por ser mejor. Si pudieras elegir no tener emociones, ¿te gustaría? No, ¿Por qué no? porque eso sería no vivir, no sentir nada por nadie. ¿La autorreflexión alguna vez? Sí, ¿En qué momento? una vez tuve una discusión con mi mamá y después pensé las cosas y me di cuenta de lo que estaba bien y que estaba mal. ¿Qué es la educación para ti? La educación es la que te fomentan en tu casa, como también tus maestros en clases. ¿Qué es para ti el amor? El amor para mí es dar cariño y afecto hacia una persona. Muchas gracias a nuestro amigo Víctor por haberse tomado estos minutos para contestar nuestras preguntas. Y pues muchas gracias, Víctor. Hola, hoy tenemos una invitada especial. Ella es Sofía Tolentino, filósofa de la Universidad UNAM. Bienvenida. Gracias, ok. Sí, me presento también, soy Sofía Tolentino Arellano, soy egresada de la carrera de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la maestría en Docencia en Educación Media Superior por la Universidad Nacional Autónoma de México. Okay. Y trabajo actualmente en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente, también de la Universidad, de la UNAM. Además del Colegio de Bachilleres de la SED. Ok, bienvenida. Gracias. Malo. ¿Cómo considera que una acción es mala? Ya. Estamos hablando entonces de un contexto que tiene que ver con la ética. Ajá. Bueno, primero vamos a señalar que la ética es una disciplina filosófica que se encarga de estudiar todo lo relacionado con la moral, de tal manera entonces que reflexione en torno a ella. Nosotros, como seres humanos, somos poseedores de una moral, y la moral lo que va a hacer o lo que representa es el conjunto de costumbres, normas y valores que dirigen nuestras propias acciones.
Entonces, cada acción que realizamos a diario está regida por esas costumbres, esas normas y esos valores, pero en el campo de la moral. Ajá. Entiéndase por una norma moral aquel principio regulador que regula el comportamiento humano. Y el valor es una convicción razonada. Entonces, de aquí, la acción adquiere un valor, el valor de lo bueno o lo malo. La acción es buena, por ejemplo, si corresponde o es congruente con las normas morales y los valores que orientan ese comportamiento. Regularmente, por ejemplo, ustedes como estudiantes tienen una meta, ¿verdad? La meta de pasar una materia. Ajá. Entonces, si vamos a pasar la materia que estamos estudiando, entonces la norma moral que ustedes mismos se prescriben indicaría, debo hacer tareas escolares, ¿sí? Uh-huh. En cualquier acción que sea lo contrario a hacer tareas escolares, esa acción es incongruente con tu meta. De tal manera entonces que al ser incongruente con la meta del ser humano, se vuelve mala, ¿sí? Uh-huh. Es decir, lo bueno es relativo a la meta del ser humano en el campo axiológico, en el campo ético. Podríamos señalar, por ejemplo, desde los clásicos hasta los contemporáneos. Los clásicos se entiende por clásicos filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, también los medievales, por ejemplo, Tomás de Aquino, Agustín de Hipona. Todos ellos señalaban que una acción correcta es aquella que se realiza de manera virtuosa. Entonces las virtudes son un aspecto esencial para volver buena nuestra acción. Por ejemplo, la virtud de la templanza. Supongamos que tú te quieres ir a jugar básquetbol y tienes tarea escolar. Entonces viene un dilema. ¿Qué hago? ¿Me voy a jugar el partido de básquetbol o me quedo a hacer mi tarea escolar? En estas dos, es buena la acción dependiendo de tu meta y que te lleve a lograr precisamente lo que quieres como ser humano. Entonces, como tú quieres pasar tu materia que estás cursando, ¿qué tendrías que hacer? Pues hacer mi tarea. Hacer tu tarea, efectivamente. Entonces haces tu tarea, por lo tanto, esa acción tiene atrás una virtud. Aristóteles le llamaba la templanza. Implica que estás entre me voy a jugar el partido de básquetbol, el ser humano es el que disfruta, el que llora, el que sufre, el que fracasa, el que tiene éxitos, el que se le debe de acompañar para que fomente una cultura general, de tal manera que la educación formal o informal es buena si nos propicia cultura. Y lo que ustedes heredan de sus padres y de su escuela se llama cultura. Okay. Gracias. Por nada. Son acerca de las emociones. Ok. Sí, dime. ¿Cuál es tu pregunta acerca de las emociones? Mi ¿Qué pregunta quieres saber? Mi pregunta es, ¿cuáles son las emociones que utiliza más en su vida? ¿Yo? Sí. ¿Cuáles emociones utilizo más en mi vida? Sí. Bueno, una emoción viene a ser una parte que dentro de nosotros los seres humanos se llama arracional. ¿Qué quiere decir? Que yo pienso, que yo siento, que tengo un instinto, ¿sí? Entonces, donde yo siento, percibo el mundo, lo percibo con mi emoción. Por lo tanto, el ser humano desarrolla un conjunto de emociones, las cuales también son pertinentes para el momento en que comprende el mundo, lo que está haciendo. Por ejemplo, si yo veo una película y la trama de la película es de una chica que fue secuestrada, pues obvio que mi emoción implica tristeza y me pongo a llorar, ¿sí? Pero, si por ejemplo estoy en el aula trabajando con los alumnos y estos alumnos hacen magníficos trabajos, entonces se me eriza la piel, me dan ganas de llorar y de reír al mismo tiempo.
disfruto, siento mucha alegría, ¿sí? Y si te fijas, estoy diciendo siento. ¿Por qué? Porque el conjunto de emociones son aquellas manifestaciones de conducta. Por ejemplo, si soy iracunda, si soy alegre, si soy triste, y en general yo podría mencionar que en mi caso las emociones dependen del momento en que estoy y el lugar a donde estoy. Es decir, el ser humano somos un ser humano contingente que tenemos derecho a enojarnos, tenemos derecho a reírnos, tenemos derecho a disfrutar, tenemos derecho a degustar con las personas a partir del conjunto de emociones. Lo que no tenemos derecho es a utilizarlas para, por ejemplo, hacer daño, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante decir que yo manejo el conjunto de emociones, pero, como diría Coleman en su libro Inteligencia Emocional, las emociones se manejan desde la inteligencia. Cuando no tengo que mostrar que estoy enojada, no debo hacerlo. Y entonces eso es dejar a un lado la emoción. Entonces sería mi respuesta. Ok. Gracias. Por nada. ¿Qué diferencia hay entre conciencia y reflexión? Excelente pregunta. Conciencia y reflexión. Muy bien. En el campo, nuevamente, en el campo filosófico, conciencia implica que en tú, ¿sí? Yo hablo del campo filosófico, pero porque en cuestiones neurológicas de la neurociencia podría ser otra la respuesta, ¿sí? Entonces, en el campo filosófico, nosotros tenemos que el conocimiento se construye a partir de la interacción que hacemos con los objetos de conocimiento. Vamos a suponer que en este momento yo voy por la calle caminando y entonces de pronto pasa un perro frente a mí. Entonces mi entendimiento le toma una fotografía de ese perro, o sea, la imagen de ese perro se queda en mi entendimiento. En el momento en que se queda en mi entendimiento, por ejemplo, como ahorita, que yo mencioné la palabra perro, tú tienes un perro y yo tengo un perro, ¿de acuerdo? Mi perro está en mi entendimiento y tu perro está en tu entendimiento, ¿sí? Por ejemplo, ¿de qué color es tu perro que está en tu entendimiento? Café. Café, muy bien. Ese es tu perro. Mi perro es blanco, ¿ok? ¿Cómo llegó ese perro a tu entendimiento? Lo que tú ahorita dijiste no es el perro material, es la idea de perro, ¿sí? Entonces, tienes la idea de perro porque interactuaste con el perro cuando ibas caminando y se fue. Esa imagen es como una impresión que queda en un archivo grandote que tenemos que se llama estructura cognitiva, y entonces se queda ahí la información y se hacen miles de ideas. Idea de perro, idea de zapato, idea de cuaderno, idea de Coca-Cola, idea de condón, idea de todo, ¿de acuerdo? Entonces ese conjunto de ideas, por ejemplo, si ahorita yo te pregunto, ¿qué hace el perro? ¿Se está rascando? Muy bien, el perro se está rascando. Entonces tú asocias dos ideas, perro y se está rascando, las unes. Tú me puedes contestar porque estás pensando sobre las ideas, es decir, haces consciente la información. La conciencia implica la idea construida en tu conocimiento, ¿sí? En tu entendimiento. Tú no puedes pensar si no hay información, ¿sí? Entonces, cuando estamos en la escuela y nos dicen, va a haber una plática sobre el condón, el uso del condón, llegas a la plática, te dan la información y entonces te quedas con ella. Se forma un conjunto de ideas sobre tu entendimiento. ¿En qué momento tú haces consciente esa información? Cuando tienes que tomar una decisión, tomar la decisión de ¿uso el condón o no lo uso? En la toma de decisiones implica
que haces un acto de pensar la información, incluso le das un valor a la misma, tiene una importancia. Entonces haces consciente y tomas la decisión. Otro ejemplo, en matemáticas te enseñan a sumar, ¿sí? Te dicen 3 más 3 es igual a 6. Cuando tú vas al mercado o a la tienda, ¿sí?, a comprar algo, un producto, y llevas 10 pesos y el producto cuesta, por ejemplo, quieres 2 dulces y esos 2 dulces cada uno cuesta 3 pesos. Quieres 2 dulces que cuestan 3 pesos y solo tienes 10 pesos. ¿Puedes comprarlos? Sí. Sí. Me pudiste responder porque estás pensando la información, porque tienes la idea de la operación de la suma, la idea de la operación de la resta, la idea de cómo hacer toda esta operación gigante, toma de decisiones, deme el dulce, señor. ¿Sí? Entonces la conciencia implica hacer ese acto de jalar toda la idea, las ideas que tenemos construidas en el entendimiento y ocuparlas en nuestra vida, hacer ese proceso de toma de decisiones diarias. Incluso cuando tú abres el closet y dices, ¿qué ropa me pongo hoy? Estás pensando y haces consciente la información porque la ocupas la información y en ese momento tomas la decisión de qué ropa te vas a poner. ¿Sí me expliqué? Sí. Reflexionar, operación cognitiva. Operación cognitiva, reflexionar, implica asociar, por ejemplo, asociar más de una idea en la cuestión de, tú hiciste consciente el tema, por ejemplo, de las matemáticas. Ahora dices, las matemáticas son buenas o malas para mi vida. Entonces, ¿sabes para qué se utilizan? Porque la conciencia te ayuda y la reflexión lo que hace es acomodar toda esa información en tu cerebro, pero la información más compleja, y te hace ver qué impacto tiene en tu vida. Entonces nosotros podemos reflexionar sobre diferentes puntos. Podemos reflexionar sobre la importancia del escuela, podemos reflexionar sobre la importancia de los amigos, podemos reflexionar sobre la importancia de la familia, podemos reflexionar sobre qué me hizo daño el día de hoy, por qué tengo un problema estomacal, etc. Entonces la reflexión solo es una operación, pero es una operación del pensamiento, y la conciencia es aquella que nos permite hacer una operación de la racionalidad, ¿sí? Racionalidad implica que necesito ideas primero. Esa sería la diferencia. Ah, ok. Porque muchas personas nos mantenemos en el pasado y le tenemos tanto miedo a lo que es el futuro. Ajá. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué las personas se mantienen en lo pasado? Sí. Y le tenemos miedo al futuro. Bueno, en mi opinión, siempre es muy complejo el que estemos pensando qué sucede, qué va a suceder, ¿sí? Ahora, es más fácil repetir comportamientos, ¿sí? Sobre todo cuando estos nos salen bien. Entonces, el ser humano somos un ser humano complejo, muy complejo. ¿En qué sentido somos un ser humano complejo? Bueno, diría Hegel que somos un ser humano histórico. Entonces, como somos sujetos históricos, atendemos a las tradiciones que están en torno a nosotros, a los valores que están en torno a nosotros, a lo que ha hecho mi familia, ¿sí? A lo que han hecho mis amigos o a lo que he hecho yo de manera personal. Entonces, repetir comportamientos es un problema de la sociedad actual en el sentido de que este es un comportamiento masificado,
¿sí? Se da en masa el comportamiento. Entonces, hacer algo nuevo, hacer algo innovador, implica un gran esfuerzo. Ese esfuerzo que a veces los seres humanos no estamos dispuestos a dar por comodidad o por temor a que nos hagan las cosas. Quedarnos en el pasado implica no superar, no llevar una vida a partir del progreso. Yo no podría exigirle a una persona como ustedes, que se encuentran en un rango de edad entre los 16, 18 años, los que ya nacen son de una generación que se llama generación NET y que necesariamente requiere de ocupar la tecnología y saberla ocupar. Entonces, si yo, por ejemplo, hiciera que no se ocupara la tecnología porque yo no sé usarla o porque no me gusta, porque yo aprendí solamente con los libros, eso es quedarse en el pasado y no comprender que hacer un destino, que tener un destino es la obligación de también adoptar lo que se da de manera progresiva. Entonces, yo tengo la obligación, por ejemplo, de aprender hoy no solo con el libro impreso, sino con el libro digitalizado, porque existe. Pero me da temor, porque a lo mejor no lo sé usar, ¿verdad? Entonces no sé cómo buscarlo. Es más fácil ir a una librería y decirle al dependiente, dame este libro con este título. Y entonces de ahí viene ese gran temor. Pero también sucede que hay un gran vacío. Uno de los grandes problemas contemporáneos de la filosofía es el vacío, la soledad. Lipovetsky, por ejemplo, en su libro, donde nos habla del ser humano, del hombre, nos habla de una manera muy maravillosa en la era del vacío de este principal problema. Y el principal problema es: me siento solo, me siento vacío, no sé hacia dónde voy. Entonces ese vacío hace que siga repitiendo comportamientos y que tenga temor a innovar, a construir. Entonces este vacío ocasiona un conjunto de problemas. Por ejemplo, en ustedes los jóvenes, la anorexia, la bulimia, la vigorexia. En nosotros los adultos, pues también un estrés ya patológico. Entonces depende mucho de las generaciones, pero una de las grandes respuestas que nos darían los sociólogos, los filósofos, los científicos, es este gran problema que tenemos de soledad, de vacío. Parece que estamos bien, pero tenemos muchas necesidades emocionales, como por ejemplo la necesidad emocional de atender esa parte compleja que yo soy. Necesito el abrazo, necesito el beso, necesito comer con mi familia, pero a lo mejor ya no puedo, o la familia tiene otras prácticas. Entonces todo esto en conjunto hace que los seres humanos vivamos como lo hacemos el día de hoy. Okay. Bueno, gracias. Sobre la identidad. La pregunta es, ¿qué es identidad? ¿Qué es identidad? Bueno, identidad es un proceso donde regularmente la persona va descubriendo aquellos elementos ideológicos que van a orientar todo su hacer, toda su práctica. Para tener un proceso de identidad, primero se encuentra el proceso identitario. En el proceso identitario, nosotros reconocemos la importancia de la educación. Ya había mencionado que la educación es una acción inteligente y que requiere de agentes educativos. De tal manera entonces que en el proceso identitario los agentes educativos juegan un papel fundamental. El proceso identitario es aquel donde nosotros empezamos a adoptar comportamientos, pero los comportamientos los adoptamos por dos formas. Una, de manera crítica, autónoma, o de forma heterónoma. Es decir, la identidad se puede conjuntar de manera autónoma o de forma heterónoma. ¿Qué es uno y qué es lo otro? Primero voy a hablar de heteronomía. La heteronomía, por ejemplo, cuando nosotros imitamos el comportamiento del otro. Supongamos
que hay un anuncio de televisión y el cual nos dice, come papas Sabritas, y además nos lo dice un personaje famoso, popular. Entonces tú no querías papas Sabritas, pero como te lo dijo el personaje popular al cual admiras y quieres ser como él o tenerlo, entonces vas corriendo a la tienda y compras papas Sabritas. Entonces tu identidad se va formando de una manera heterónoma, y aguas, las decisiones ahí a veces nos hacen sufrir demasiado, porque entonces son decisiones que tendría una persona ajena y no nosotros. Al contrario de esto es la autonomía. Una identidad asociada a un conjunto de elementos que nos van formando de manera autónoma y de manera crítica implicaría necesariamente utilizar la educación, la conciencia, la reflexión y lo analítico para fomentar mi identidad. La identidad es descubrir la esencia del yo, ¿sí? Tu esencia, tu yo, por ejemplo, te va a decir qué quieres estudiar, o sea, tu vocación. Entonces, para que tú elijas carrera, primero necesitas construir tu identidad. Entonces, pero esa identidad debe de ser crítica. Entonces, cuando yo descubro ese yo que puede hablar conmigo, que puede dialogar, es la esencia, que fue construida paso a paso a lo largo de mi vida. La identidad se consolida regularmente en los jóvenes entre un rango de edad de 16 a 20 años. ¿Por qué? Porque también en este rango de edad nuestro cerebro, aquí ya es una cuestión neurolingüística, nuestro cerebro está trabajando y se está madurando. Entonces tu cerebro tiene dos hemisferios, siempre va a reconocer lo que comprende y lo que le gusta, siempre. Entonces de ahí viene siempre la toma de decisiones. No podemos hablar de identidad sin este conjunto de factores que he mencionado. Entonces la identidad es un factor sustancial en los seres humanos, en las personas, para las acciones que realizamos a diario. Por ejemplo, la identidad para que seas alumna de éxito escolar debe de ser autónoma y crítica. ¿Por qué? Porque si no corremos el riesgo de que llega alguien y me dice no entres a la escuela es fea, y tú dices sí, la escuela es fea, y entonces esa persona te está ayudando a formar tu identidad, pero hacia algo que no quieres. Entonces, porque tu cerebro es como una esponja en ese momento. La esponja que va a recibir todo lo externo, y lo va a ir acumulando, y entonces eso es lo que nosotros vamos fomentando, vamos cosechando posteriormente para decir, esa es mi identidad. Gracias. Por nada. Muchas Buenas gracias, tardes. soy Andrea. Hola, Sofía. La otra pregunta es, ¿qué relación mente y cuerpo? ¿Qué relación entre mente y cuerpo? Bueno, la relación es muy amplia, podríamos comentar muchos aspectos. Voy a tratar de ser muy concreta con el tema. Este es uno de los temas que más importan hoy en día, son de los grandes temas contemporáneos, en el sentido de cómo es que nuestro cuerpo responde a ese gran mundo que está en la mente, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del cuerpo, podemos hablar de él desde lo filosófico, desde lo fisiológico. Cuando yo hago referencia a lo biológico, por ejemplo, hablo de lo fisiológico y de lo anatómico. Aquí se entiende por anatómico cuántos huesos tenemos, ¿sí? Por ejemplo, lo fisiológico, el funcionamiento del cuerpo desde esa naturaleza. Entonces, nosotros podríamos decir que mi cuerpo es esa parte biológica. Sin embargo, para el filósofo, el cuerpo es esa dualidad, ¿sí? Es esa dualidad que lo acompaña siempre. El cuerpo, que es lo físico, y lo que está más allá, que es lo metafísico. En lo que está más allá
¿qué es lo metafísico? Encontramos un elemento importante que el filósofo le llamó alma, otros le llaman espíritu y otros le llaman psique y otros le llaman mente, ¿sí? Es decir, mi cuerpo no puede caminar si no tuviera una mente. Ajá. ¿Quién lo está? Entonces, la mente es lo que está más allá de lo que tú puedes ver. Pero la mente juega un papel fundamental porque es la que va dirigiendo. Es la que va dirigiendo a partir de lo externo y cómo lleva hacia lo interno, cómo va llevando esa información. Entonces, podríamos señalar que estamos hablando aquí de dos mundos, del mundo físico y del mundo. Y para usted, ¿cómo considera una buena educación? Ok. La educación, tenemos diferentes definiciones. Podríamos decir, por ejemplo, Bowie señala que la educación es una acción inteligente. Educar al otro implica elegir acciones que nos van a llevar a un propósito dependiendo del tipo de educación. Tenemos dos tipos de educación actualmente, la educación formal y la educación informal. La educación formal es aquella que se emite por organismos formales, llámese institución educativa. Por ejemplo, en nuestro país, nosotros tenemos un sistema educativo que se le reconoce porque está sustentado, validado por una institución. El sistema educativo se divide en niveles. Está el nivel básico, donde podemos encontrar que este nivel es obligatorio desde preescolar, primaria, secundaria. Y el nivel medio superior, que es el bachillerato. Todos estos niveles actualmente son obligatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona tiene derecho y obligación a cursar. Dentro de esta educación formal encontramos los agentes educativos. El agente educativo que te educa, es decir, que elige la acción inteligente para lograr los propósitos institucionales y educativos, se llama profesor, ¿sí? O profesora. Ajá. De tal manera entonces que el conjunto de profesores y profesoras son los agentes educativos idóneos para realizar acciones. ¿Cómo qué acción? Una acción inteligente, el que tú tengas comprensión de lectura, el que realices exámenes objetivos, por ejemplo, ¿sí? Tenemos otro tipo de educación, la educación no formal. La educación no formal es aquella que nosotros recibimos por parte de nuestros padres, por ejemplo, por parte de nuestros pares. Tus pares son tus amigos, los que tienen la misma edad que tú, los que pueden ser pares de escuela, pueden ser pares de mi colonia, pueden ser pares de donde yo puedo habitar en determinado momento. Ahora, es muy importante pensar que para que se logren los propósitos, entonces es necesaria esa acción inteligente de la que se nos habla, de tal manera que la educación implica siempre la acción y los medios que utilizamos para realizar determinado efecto en la persona. Vamos a suponer que yo soy una profesora y ahí me voy a la otra parte de la pregunta. ¿Qué es una buena educación? Bueno, una buena educación formal es que la planta docente retome su ejercicio, su práctica cotidiana, sea retomado a partir de el propósito institucional, el propósito del programa, pero sobre todo que piense en el otro. ¿Quién es el otro? El otro al que estamos educando. El otro es un ser humano que tiene una edad determinada, que tiene un contexto sociodemográfico, que tiene un estilo de aprendizaje. Por ejemplo, los estilos de aprendizaje hoy día son kinestésicos, son visuales y son auditivos. Entonces, lo que más le gusta al alumno y a la alumna, por ejemplo, es ser activo en el aula y aprende mucho a partir de ver y de manipular. Por lo tanto, su estilo es kinestésico. Una buena educación es la que retoma en los medios que se utilizan en el aula este tipo de
medios visuales, para que entonces ustedes no se nos aburran y no se duerman y obviamente logren aprender, que esa es la principal función que tiene uno. ¿Cómo se observa si el otro aprende? Bueno, en mi opinión, el aprendizaje es algo análogo a un tatuaje en el alma, es decir, nunca te quita, nunca, está ahí y entonces a donde tú vayas siempre... Ajá, muy bien. Pues, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Ay, es muy simple. Una patología, una enfermedad. Es una enfermedad, pero muy simple y muy complejo. ¿Por qué razón? Nosotros encontramos a lo largo de la historia del pensamiento humano que al amor se le han dado diferentes definiciones. Esta última que yo cité, que el amor es una enfermedad, es descubierta esta información por grandes científicos, los cuales al hacer un experimento se dan cuenta que nosotros cuando estamos enamorados, entonces nuestro cerebro va a jugar mucho con una hormona y esa hormona hace que nosotros tengamos un líquido, vamos soltando un líquido. Entonces ese líquido hace que sienta una necesidad corporal. Esa necesidad corporal implica que yo siento un desequilibrio. Por esa razón, cuando estoy enamorado, siempre siento la necesidad de estar con el ser humano y lo idealizo. Entonces es algo análogo es una adicción, ¿sí? Es una adicción porque, por ejemplo, si yo fumo, entonces tiene una sustancia muy adictiva que se llama el tabaco. El cigarro tiene una sustancia tabaco. Entonces mi cerebro lo que hace es recibir esa información, fisiológicamente requiere ya de tabaco para poder establecer un equilibrio en el cuerpo. Lo mismo sucede con el enamoramiento, de acuerdo a los científicos. El enamoramiento implica que mi cerebro suelta esa sustancia y requiere del ser amado para que entonces esté como en equilibrio, pero viene un desequilibrio constante. Entonces ese equilibrio constante hace que yo tenga esa adicción. Por lo tanto, mi cuerpo no es capaz de sostener un enamoramiento más allá de 3 años. ¿Por qué razón? Porque obviamente fisiológicamente no es capaz el cuerpo de hacer eso. Pero sucede que si yo me enamoro por una vez, una primera ocasión, entonces va a suceder constantemente. Entonces nosotros idealizamos. Esa es una respuesta científica. ¿Cuál es la respuesta filosófica? Bueno, nosotros encontramos respuestas filosóficas desde Stendhal, Sabater, por ejemplo, el mismo Spinoza, los cuales mencionan, por ejemplo, Spinoza decía, el amor no puede ser algo que me gusta, porque si entonces tengo un pollo, entonces estoy enamorada del pollo porque el pollo me gusta, ¿sí? Entonces, bueno, Sabater señala que el amor es aquella acción que yo realizo donde juega la pasión un papel fundamental. Y va mencionando casos históricos de amor, por ejemplo, la Celestina es un caso muy, muy famoso, en donde encontramos a través de la literatura lo que es el amor. Encontramos el mismo libro de Stendhal, Amor, donde nos habla del amor caballeresco, del amor cortés, donde tú respondes al otro precisamente a partir de lo cortés, pero siempre está la parte pasional. Está, por ejemplo, el mismo Sabater que mencioné, donde nos habla en ética política, nos habla de este tema, pero en general nosotros en toda la historia de la filosofía podemos encontrar desde Platón, cuando nos habla del amor, en el Timeo, sin embargo ahí nos estaría hablando de un amor asociado al concepto de belleza y al concepto de alma, es decir, esa armonía que se da en nosotros. Y uno de los grandes, que ni es filósofo ni es científico, pero es un gran literario llamado Octavio Paz, ¿sí? Y Octavio Paz, por ejemplo, en un libro excelente que tiene, que es La llama doble, nos expone todas estas diferencias entre el amor y el erotismo, ¿sí? Ahí tenemos otro elemento que tiene que ver con
amor, en donde vuelve a aparecer la palabra pasión y ese sentimiento que nos provoca. Tenemos otro gran filósofo, en Lágrimas de Eros, que también podemos encontrar, pero en Lágrimas de Eros no. Me despido, nos despedimos de usted agradeciendo que haya aceptado esta entrevista. Sabemos que usted nos brindó de su tiempo y desde muy lejos aquí brindándonos sus conocimientos. Al contrario, yo les agradezco mucho la oportunidad y el espacio de poder dialogar con ustedes. Siempre es un encanto poder hacer este tipo de ejercicios, ya sea a la distancia. Aquí vemos la parte del progreso de la que hablaba, tan importante. Hacer este tipo de ejercicios a los cuales yo me dedico diario, y me encanta que mis alumnos y mis alumnas se lleven como herencia esta parte que se quiere dejar. Entonces, que ustedes abran espacios donde sea con un propósito académico, cultural, la cuestión del aprendizaje, y que nos permitan a personas como yo exponer nuestros pensamientos, lo que consideramos al respecto a partir de esas preguntas tan maravillosas que hicieron, que tienen mucho que ver con lo que ustedes son ahorita, el problema de la identidad, el problema de la conciencia, la cuestión del amor, del enamoramiento. Pues yo espero haberlas ayudado con todos estos afirmaciones, comentarios, que buenos, en algunos casos retomo algunos filósofos que aportan, pero esos filósofos me han formado a mí, y entonces pues es mi formación. Gracias, al contrario, muchas gracias. Gracias a usted de nuevo. Nos vemos pronto. Hasta luego.